libro de Nehemías. El libro de Nehemías me llena de gozo en medio de la prueba, en medio de la lucha. Vemos Nehemías jamás se rindió, enfrentó muchos problemas, enfrentó muchas batallas dentro del mismo pueblo, hablando en contra de Nehemías. Sin embargo, vamos a ver, igual lo sabemos, pero vamos a ver que Nehemías, en cada prueba que enfrentaba, cada situación que enfrentaba, todo lo que hizo, siempre recurría primero a Dios. Siempre, en cualquier situación, recurría a Dios, a pedir auxilio, a pedir la guianza. Siempre antes de emprender una tarea, siempre antes de iniciar tareas, siempre recurría a Dios. El mantener muros, cuando hablamos físicamente, dice ahí la palabra que cuando pide información, dice que los muros de Jerusalén estaban derribados, que las puertas habían sido quemadas a fuego, ¿sí? Y qué es lo que sucedía con una ciudad que tenía, que no tenía muros, que no tenía puertas. Significaba que cualquiera podía entrar, cualquier enemigo, ¿sí? Eran tiempos de guerra, cualquier enemigo podía entrar a la ciudad, ¿sí? Sin ningún problema, y pudiera hacer lo que se le antojaba dentro de esa ciudad. Si traía soldados, si traía un ejército, bien entraba, bien saqueaba. Entonces, el mantener los muros sólidos, el tener una muralla alta, el tener puertas como unos cerrojos, pues eso le permitía a una ciudad permanecer al margen de los ataques del enemigo. Entonces, vamos a ver aquí cómo primeramente el uso de los muros. Decimos los muros, lo que hacen es formar una barrera. Esta barrera, cuando está alrededor, en aquel entonces vemos cuando están alrededor de la ciudad, ¿qué es lo que hace? No permitía entrar a nada ni nadie, pero también no permite salir hacia el exterior, ¿sí? Entonces mantiene cerrada esa ciudad. Vamos nosotros ahora a estudiar cómo nuestros muros, si nos trasladamos a nuestra vida espiritual, nosotros también tenemos que tener un muro espiritual para no permitir al enemigo que entre, para no permitir que venga el enemigo a hacer estragos, ¿sí? en nuestra vida. El Señor nos ha dotado de todas las armas necesarias para poder enfrentar al enemigo, para poder edificar esos muros, para que nuestros muros espirituales se mantengan firmes cuando venga el ataque del enemigo, ¿sí? Y no permitirle esa entrada. Nosotros estamos rodeados, ¿sí? de enemigos. Dice que la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿sí? Sino contra principados. Estos principados, estos huestes de maldad, ¿sí? Están a nuestro alrededor acechándonos. Por lo tanto, necesitamos nosotros rodearnos, ¿sí? de un muro sólido. Y ciertamente, pues no es un muro físico, sino un muro espiritual, ¿sí? Necesitamos de una muralla que nos proteja de todo aquello que nos está acechando, ¿sí? Ahora, el muro, se dice que el muro es tan fuerte como la parte más débil, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿De qué me sirve yo tener mi muro? Si son 10 áreas, vamos así a dividirlo. Si son 10 áreas, ¿de qué me sirve tener 9 áreas bien sólidas cuando una área está completamente débil? Esa es la parte más fuerte de mi muro, la parte más débil, porque es por donde el enemigo va a atacar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Bueno, si el enemigo ve, el enemigo sabe, ¿sí? cuánto de Dios hay en cada uno de nosotros. Él está al tanto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que quiere él es derribarnos, lo que quiere es que caigamos, destrozarnos. Entonces se dice que la parte más débil de nuestro muro es la parte más fuerte, ¿sí? De nada serviría entonces tener, decíamos, las áreas fuertes cuando tenemos un área que es muy débil por la cual se puede penetrar, ¿sí? Entonces no solamente tenemos que cuidar una sola parte de ese muro o una puerta. Vamos a entrar rápidamente a ver las puertas de Nehemías, por ahí ya lo estuvimos estudiando ampliamente.
Todas las puertas deben estar restauradas, no solamente una, no solamente dos, sino todas las puertas también deben de estar restauradas. ¿Por qué? Porque si no el enemigo va a utilizar una de ellas para poder entrar, ¿sí? En aquel entonces a la ciudad, en este caso a nuestra vida, ¿sí? Se dice que en tiempos de guerra el enemigo lo que hacía era sitiar la ciudad. Cuando los muros eran muy grandes, las puertas estaban muy fuertes, no se podía penetrar. ¿Qué hacía el enemigo? El enemigo rodeaba aquella ciudad de tal manera que quedaran cubiertos todas las áreas, ¿sí? Y eso permitía que la ciudad se encerrara y no saliera nadie, pero que tampoco entrara nadie, ¿sí? No había manera, la ciudad tenía que permanecer entonces dentro. ¿Para qué lo hacía esto el enemigo? Bueno, los sitios que hacían largos era para que la gente que estaba dentro o muriera, se le acabaran las provisiones, muriera de hambre, o tuviera que salir forzosamente a pelear, a buscar el alimento, o al final rendirse, que es lo que el enemigo siempre busca, la rendición de la otra parte. Así que si pensamos en nuestras propias vidas, podemos pensar que el diablo siempre va a estar acechando alrededor nuestro y siempre nos va a querer poner a sitiar, ¿sí? Nuestro muro, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos desesperemos, para que nos debilitemos, para que salgamos corriendo, ¿sí? Siempre el enemigo va a buscar nuestra derrota. Siempre el enemigo va a estar esperando que nos desesperemos, que abramos una puerta o que tengamos que salir. Pero si no quiero salir, ¿podré permanecer yo dentro de esos muros espirituales? ¿Habrá necesidad de salir de esos muros espirituales, de nuestros muros espirituales que estamos formando? ¿Habrá necesidad de salir? Decimos que estaremos estudiando rápidamente un repaso sobre las 12 puertas de Nehemías. El número 12, la Biblia nos habla de autoridad, nos habla de un gobierno perfecto, un gobierno divino, ¿sí? Que es el gobierno de Dios. Entonces, nuestra provisión nunca se va a agotar, ¿sí? Cuando nosotros edificamos un muro sólido, hablando espiritualmente, cuando tenemos las puertas restauradas, lo que hacemos es estar entregando nuestra vida a Dios, es estarnos sometiendo, ¿sí? A la guianza y a la voluntad de Dios. Entonces, como nuestra provisión va a provenir de Dios, no hay necesidad de salir de ese muro espiritual. Nuestra provisión es inagotable. El Dios que tiene todo el poder, el creador de cielos y tierra, es el que nos sustenta, y no tenemos nosotros que salir al mundo, ¿sí? A buscar nada, porque todo lo tenemos en Cristo, porque estamos nosotros edificando un muro sólido y no necesitamos voltear hacia afuera, ¿sí? Ni vamos a permitir que el enemigo entre, pero tampoco tenemos nosotros que salir afuera. Y el enemigo no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, pero siempre y cuando mantengamos esos muros sólidos, esas puertas bien cerradas, ¿sí? Entonces nuestro alimento proviene de Dios, nuestra agua proviene de Dios. Él es el agua de vida, Él es el maná del cielo. Por lo tanto, no se agota, ¿sí? La provisión que viene de parte de Dios. Él es nuestra fuente inagotable, ¿sí? Debemos entonces mantenernos firmes, no permitir, siempre el enemigo va a esperar un descuido, va a esperar a que se debilite una parte para poder entonces él entrar. Y déjeme, le digo que si en aquel entonces, hablando históricamente, el enemigo cuando entraba a una ciudad, ¿qué hacía? El enemigo no entraba y decía: ay, no, mira, estas casas están muy bonitas, mira, esta familia se me hace como que son muy buenas gentes, vamos a permitirles la vida, a ellos no los vayas a matar. No, el enemigo entraba y arrasaba y quemaba y mataba y destruía. A eso entraba el enemigo, ¿sí? Si tú permites que tu muro se debilite y le das entrada al enemigo a tu vida, ¿sí? El enemigo no va a entrar a acariciarte, el enemigo va a entrar a destruirte, el enemigo va a entrar para hacerte pedazos. A eso es lo que él quiere, para eso quiere él penetrar, ¿sí? Tu muro espiritual, para destruirte, ¿sí? Pero
sabemos que Él vino, dice la palabra, que el enemigo vino para matar, para hurtar y destruir, ¿sí? Pero al Dios al cual servimos, al muro sobre el cual estamos edificando nosotros, Él vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿sí? Para estar bajo su cobertura, para poder mantenernos firmes. Entonces no hay necesidad de salir, ¿sí?, de esos muros, pero sí debemos de entender que el enemigo, si dejamos que entre, va a entrar para destruir. Eso es a lo que él viene. El enemigo, el diablo no juega a ser diablo. Nosotros como cristianos tenemos que jugar a ser cristianos. Tenemos que verdaderamente mantenernos firmes, buscar la guianza del Espíritu Santo y mantener esos muros sólidos, esas puertas firmes, ¿sí?, para no permitir que el enemigo entre. Vamos así rápidamente ver la restauración de las puertas. 12 puertas. La primera de ellas, comentaba, ya estuvimos por ahí estudiando, así que vamos a correr un poco más a prisa, no vamos a estudiar a fondo puertas, bueno, no nos da tiempo. La primera de ellas es la puerta de las ovejas. Nehemías 3:1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Anel, edificaron hasta la torre de Anel. La primera puerta que está restaurada, la puerta de las ovejas, ¿sí? Y notemos que es la primera puerta, y si no restauramos esta puerta, no se puede restaurar ninguna otra puerta. Si no restauras tu relación con Dios, si no restauras tu comunión con Dios, si no te acercas a Dios, no puedes ser lleno del Espíritu Santo, no puedes entender la palabra, no puedes tener victoria, ¿sí?, en tu lucha, porque tienes que tener primero a Dios en tu corazón. Tienes que primero restaurar esta puerta, ¿sí?, para poder entonces empezar a reparar las demás. Si no, la reconstrucción de esta puerta dice que fue llevada a cabo por Eliasib, y su nombre significa Dios restaura. Esta puerta dice que es la puerta por donde entraban los animales que llevaban para el sacrificio, ¿sí? Y esta puerta es Jesús mismo, ¿sí? El Señor dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿sí? Vemos entonces Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si él mismo está hablando, si todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya que Jesús es la puerta de las ovejas, estamos entonces hablando de restaurar la puerta, precisamente, que lleva este nombre. Debemos entonces de restaurar nuestra relación con Él. Es el venir a sus pies, es el acercarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos a Jesús, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Tenemos que empezar forzosamente entonces por esta puerta, ¿sí? Dice: el que entra por Él, ese es lo que puede ser salvo, no por ningún otro medio, no por ningún otro lado, sino tiene que ser por Jesús, ¿sí? Nos habla de darle entonces nuestra vida a Cristo, aceptándole como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Esa es la única manera. Dice allá en Juan 10, 14 y 15: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué el Señor nos está diciendo? ¿Sí? Cuando nosotros restauramos esta puerta, cuando venimos a sus pies, cuando nosotros le aceptamos, ¿sí?, nosotros nos convertimos en ovejas de su prado, ¿sí? Y eso significa que Jesús se convierte en el buen pastor, ¿sí? Van a más las citas. Jesús se convierte en tu buen pastor, Ezequiel 34, 22 y 23. Somos limpios por su sangre y perdonados, Hebreos 9, 11 al 2, 11 y 12. Ahora ya no somos extraños de la promesa, ahora somos coherederos
con Cristo. Romanos 8, 16 y 17. Es ahora que entonces podemos esperar su venida. Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Ahora tenemos fortaleza, salud por su sacrificio. Isaías 53. Somos libres de pecado. Gálatas 5:1. Y Él cuidará de nosotros. Lucas 15, 4 al 7. Por lo tanto, vemos que si no restauramos esta puerta, no podemos restaurar ninguna de las otras puertas. Necesitamos forzosamente tener a Cristo en nuestro corazón, aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, venir a sus pies, rendirnos a Él, ¿sí? Y una vez que hacemos eso, enseguida la siguiente puerta nos habla que es la puerta del pescado. Nehemías 3:3. Mis jóvenes nos están quedando todavía. Nombre de Jesús. Los hijos de Senaán edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Inmediatamente la siguiente puerta fue la puerta del pescado. Vimos que la primera fue la de las ovejas, nuestra relación con Dios a través de Cristo. Ya pasamos de ser criaturas de Dios a ser ovejas de su prado. Ahora somos hijos. Ya una vez reiniciada nuestra relación con Dios, debemos restaurar inmediatamente esta puerta, la puerta del pescado, ¿sí? El Señor nos ha llamado a ser pescadores, ¿sí? De hombres, ¿sí? Nos habla de evangelizar, nos habla de llevar las buenas nuevas. Usted y yo estamos aquí porque alguien que había restaurado esa puerta fue y nos llevó el mensaje, ¿sí? Alguien que tenía restauradas esas puertas, ¿sí? Fue y nos llevó las buenas nuevas de salvación. Entonces tenemos nosotros también, ¿sí? Se dice entonces que aquel cristiana, aquel siervo de Dios que nunca evangeliza, que nunca lleva las buenas nuevas, que nunca le ha dicho a alguien, ¿sí? Que Cristo salva, no tiene restaurada esta puerta, ¿sí? La puerta del pescado. Hay que salir a evangelizar, ¿sí? Después de que una persona recibe a Cristo como su Salvador, de ahí empieza, ¿sí? El poder evangelizar. Dice allá en Mateo, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y es lo que el Señor anhela, que llevemos el Evangelio, que esta puerta la restauramos, y la restauramos cuando empezamos. Y hay que trabajar en la evangelización, hay que llevar la palabra, hay que decirle al mundo que Cristo salva, ¿sí? Dice su palabra, el Señor mismo nos da esa misión, allá al final de Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? O sea que es para todos, eso no es exclusivo. Esas puertas, las puertas todas son, la restauración de todas las puertas es para todo cristiano, no es exclusivo para un líder, no es exclusivo para los pastores, no es exclusivo para, no, las dos puertas están restauradas dentro de cada uno de nosotros. Como cristianos, sí, debemos de restaurar cada una de ellas. Entonces vemos aquí como el Señor, y a través de su ministerio, allá en Lucas también, cuando se dirige a los 70, aquellos que había enviado, les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea que hay que predicar el Evangelio. El Señor nos insta, ¿sí?, a que restauremos esta puerta evangelizando, llevando la palabra, ¿sí?, hablando de Dios, ¿sí? Muchas veces decimos: pero es que yo me acabo de convertir, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir, yo no tengo muchos conocimientos. No se necesitan, ¿sí? El hecho de que le digas a alguien: Cristo te ama, Cristo te puede salvar, Cristo me cambió a mí, te puede cambiar a ti, ¿sí? Ahí estamos evangelizando, ahí estamos llevando la palabra,
¿sí? Y sí, poco a poco empezamos a estudiar, empezar nuestro crecimiento espiritual, y ahí es como entonces vamos tal vez citando la palabra, ¿sí? Pero el simple hecho de decirle ya a alguien, ¿sí? Cristo te ama, Cristo cambia, Cristo salva, ¿sí? Ya estamos ahí llevando, sembrando esa semilla, ¿sí? Entonces, si no evangelizas, no has dejado reparar la puerta del pescado en tu vida. Hay que reparar esa puerta. Seguimos adelante. La siguiente puerta, la puerta vieja, Nehemías 3:5. De inmediato ellos restauraron de cobijas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. La puerta, versículo 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos se enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Hay que restaurar inmediatamente esta puerta. Esto es para que el enemigo no tome ventaja, para que no nos haga volver atrás. Esta puerta es la que, si se abre o no se restaura inmediatamente, nos lleva a la vieja manera de vivir, nos hace volver hacia atrás, ¿sí? La puerta vieja, y hablan por ahí algunos sinónimos, algo acabado, algo arruinado, algo antiguo, ¿sí? Algo destruido, ¿sí? Se debe restaurar esta puerta para tenerla bien cerrada, ¿sí? No podemos dejar que nuestro pasado entre de nuevo a nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros no podemos volver hacia atrás. Dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿sí? Nosotros vamos hacia adelante. Entonces tenemos que tener bien restaurada esta puerta para no volver, ¿sí? A nuestra vida antigua, a lo que éramos antes. Si somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, por lo tanto no podemos permitir abrir esta puerta, ¿sí? Para dejar que el enemigo tome ventaja, ¿sí? De repente viene el enemigo y acuérdate cómo eras antes, acuérdate que antes te iba mejor, acuérdate que antes todo lo que tenías, acuérdate que antes tenías mucho dinero, acuérdate que antes tenías carros, antes tenías, todo el mundo te seguía, todo. Y si no restauramos esa puerta, empieza uno a escuchar, empieza uno a voltear hacia atrás, y tiene razón, y nos hace volver hacia atrás, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con esta puerta, hay que restaurarla inmediatamente. Dice su palabra, 1 Corintios capítulo 5, 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, ¿sí? Muchos cristianos no restauran esta puerta y están viviendo de los recuerdos, ¿sí? Siempre en su mente de lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo vivía, lo que yo tenía, ¿sí? Y están viviendo en esos recuerdos y están volviendo hacia atrás, están permitiendo, ¿sí? Están permitiendo. Sabemos, no debemos de tener bien claro que sí llega la tentación y sí el enemigo lanza el dardo. El problema no es que el enemigo lance el dardo, el problema no es que seas tentado, el problema es que tú cedas a esa tentación, ¿sí? El problema es cuando de tu pensamiento lo bajas a tu corazón. Ya ahí hay un deseo de hacer las cosas y ya estás a punto, lo vas a hacer, ¿sí? Ya cuando de tu mente baja a tu corazón es porque lo vas a hacer. No hay que permitir que eso suceda, ¿sí? Nosotros reprendemos y todo lo que viene el ataque del enemigo lo reprendemos y hacemos que esa puerta se vuelva sólida, ¿sí? Para no permitirle al enemigo, decíamos, que tome ventaja, ¿sí? Ahí mismo en 2 Corintios nos habla la palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ¿sí? Consigo mismo. Ahí está la puerta de las ovejas.
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Hasta la puerta del pescado restaurada. ¿Sí? Vemos a Dios, vemos a ellos evangelizando y vemos cómo el Señor sigue hablando. Así que pues somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos ahí, en estos versículos, ahí las tres puertas: la reconciliación, el acercarnos a Dios, y la estar de nuevo evangelizando como embajadores de Cristo, llevando la palabra, ¿sí? Y diciéndonos que somos nuevas criaturas, que ya lo viejo ya pasó, ¿sí? Entonces vemos ahí las tres puertas ya restauradas, firmes, sólidas, que es como debe de estar cada una de ellas. Seguimos adelante, y ahí tenemos la puerta del valle, una puerta que debe estar sólida, una puerta que no queremos pasar, una puerta que a veces enfrentamos, ¿sí? Esta puerta se llama así, es la que daba al valle de Cedrón, un valle que estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén, y estaba justo junto a la puerta del muladar. Nehemías 3:13. La puerta del valle, la restauración Anún. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta de Judá. ¿Qué representa esta puerta? Las pruebas, los desiertos por los cuales tenemos que pasar. Los valles en nuestra vida son aquellos momentos de dolor, aquellos momentos de oscuridad, de sequedad. Mencionábamos por ahí el desierto, momentos en que nos sentimos como que estamos lejos de Dios, que sentimos que vamos a desmayar, que si no edificamos bien esta puerta, caemos, ¿sí? Nos dejamos llevar por las aflicciones, ¿sí? Y lo que hacemos es dejar todo, dejar las cosas de Dios, alejarnos. Si no tenemos bien edificada esta puerta, cuando pasamos por una de estas puertas, por ahí en el Salmo hay muchos valles, algunos se mencionan ahí en la palabra, pero hemos leído sobre uno muchas veces, ahí en el Salmo 23. Aunque ande, dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿sí? Entonces dice, pero yo permanezco confiado, yo permanezco firme, ¿sí? Yo no voy a temer, ¿sí? Yo sé a quién he creído, yo tengo bien esa puerta bien sólida, ¿sí? Esos valles que nos hacen pasar, que nos meten en la oscuridad, en la desesperación, en el temor, hay que mantener firme esa puerta, ¿sí? Dijo el salmista allá en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de aquel valle por el cual estaba atravesando, ¿sí? De lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y dice en el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Amén. Hay que poner en él nuestra confianza, hay que mantenernos firmes en él, porque si no vamos a claudicar, porque si no vamos a caer, ¿sí? Tenemos que mantenernos, ¿sí? Firmes.
Debemos restaurar entonces la puerta del valle para no entrar en ellos fácilmente. Y si es la voluntad de Dios que pasemos por uno de ellos, pues debemos crecer, permanecer, así como Job lo hizo. Así también nosotros tenemos que permanecer firmes, ¿sí? Vemos entonces la necesidad de esta puerta. De ahí tenemos la puerta del muladar, Nehemías 3:14. ¿Algún voluntario? Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Acre. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del muladar era la puerta del lugar por donde se sacaba la basura, por donde salían todos los desechos, donde salía todo lo que no servía, ¿sí? ¿Para qué? Para que la ciudad no fuese contaminada, ¿sí? Con toda esa basura. Y cuando nosotros leemos por allá en 2 de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿sí? Y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que desechar todo lo que no le agrada a Dios. Hay que deshacernos de todo lo que nos impida servir a Dios, ¿sí? Ya hoy en día nadie quiere hablar de santidad. Hoy en día ya dicen que eso está pasado de moda, que no hay problema, mientras que porque Dios es amor y no te preocupes, ¿sí? No te va a pasar nada, vive como quieras. No es así. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si esta puerta no está restaurada, si no sacas lo que no le agrada a Dios, si estás viviendo conforme a tus pensamientos, no vas a poder llegar al cielo. Si esta puerta no está restaurada, no vamos a poder llegar delante de la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Restaurar esta puerta, ¿sí? Y mantenerla bien cerrada. No puede haber una verdadera bendición si dejamos olvidado esto. Somos llamados a la santidad, no a la inmundicia. Si debemos desechar entonces todo lo que no le agrada a Dios. Dice su palabra ya en Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre, la vieja naturaleza, viene arrastrando esa basura del pasado, de lo que éramos nosotros antes, ¿sí? Y que muchos se dicen: no, es que yo ya acepté a Cristo, yo ya soy salvo, yo sirvo al Señor, pero siguen arrastrando cosas del pasado, siguen arrastrando su vieja manera de vivir, y no puede ser así, ¿sí? No puede ser. Hay que limpiar, hay que restaurar, ¿sí? Esta puerta. Si no lo hacemos, pues nos va a traer consecuencias. Recordamos a Acán, escondió, era basura delante de Dios, ¿sí? Para él era algo de valor, tenía un valor humano, tenía algo, lo que él venía haciendo, ¿sí? En su vida. Y dijo: no pasa nada si yo escondo esto, porque esto a lo mejor lo puedo vender, esto va a tener un precio, pero era basura delante de Dios, ¿sí? Entonces trajo consecuencias, y la consecuencia fue la derrota, ¿sí? Pero salió a la luz, ¿sí? Entonces despojémonos de todo lo que no le agrada a Dios, ¿sí? De ahí ya hemos restaurado estas puertas. De ahí tenemos la puerta de la fuente, Nehemías 3,
15. Salum, hijo de gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. El muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Fuente. La puerta de la fuente nos habla de un manantial, nos habla de que un origen, algo se origina ahí, está saliendo algo, lugar donde sale agua. Normalmente ahora en los viajes que me ha permitido el Señor hacer por allá por Oaxaca, la gente, allá hay muchos ríos subterráneos. La gente lo que hace es ubicar el lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Escarban hasta que brota el agua, hasta que sale esa fuente, ¿sí? Y es continuo, ¿sí? Ahí está esa fuente y no se acaba, ¿sí? La puerta de la fuente se refiere, trasladando nuestra vida espiritualmente, a ser llenos del Espíritu Santo, que debemos ser también nosotros llenos del Espíritu Santo, porque ya tenemos restauradas las demás puertas, porque ya sacamos todo lo que no le agrada a Dios, porque restauramos nuestra vida con Él, porque estamos al pendiente de lo que a Dios le agrada. Entonces ahora tenemos que ser llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo para poder enfrentar las batallas, para poder seguir adelante, para poder mantener bien cerrada la puerta del valle, para poder entonces mantenernos firmes. Hay que restaurar esta puerta, ¿sí? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si necesitamos nosotros el fluir del Espíritu en cada uno de nosotros, y esto de ser llenos del Espíritu Santo no es un simple discurso, ¿sí?, pentecostal, porque tú dices, no, es que allá en Pentecostés y cuando descendió el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, y muchos dicen, no, es que es un discurso, es una historia, eso es algo que sucedió tal vez en aquel momento, que ya no es para nuestros días. No, el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy en día. Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo para poder caminar, para poder seguir adelante en este camino que el Señor nos ha trazado. Recordamos por allá a la samaritana cuando está discutiendo por ahí doctrina con el Señor Jesús, y le hizo ver Jesús que el agua natural, el agua que le estaba dando, esa calmaba únicamente la sed física, ¿sí? Pero sin embargo Jesús le habla de beber, ¿sí?, el agua de vida eterna, ¿sí? El Señor le prometió dar una fuente de agua para vida, ¿sí? Entonces tenemos que ser nosotros llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros hemos creído en Él. Dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Entonces tienen que correr esos ríos, pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que buscar esa llenura para que esos ríos puedan correr, si no, no va a suceder, ¿sí? Debemos entonces caminar nosotros agradando a Dios, obedeciendo al Espíritu Santo, para que esa agua fluya, ¿sí?, en nosotros. De ahí pasamos a la puerta de las aguas, Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. La puerta de las aguas, es la puerta, es la palabra de Dios, y fue la séptima puerta que se reedificó. El número 7 nos habla de perfección divina. A la palabra de Dios no se le agrega ni se le quita, ¿sí? Es perfecta. Tenemos que someternos a ella, hay que vivir, ¿sí?, por la palabra, ¿sí? Debemos consagrarnos
a la palabra de Dios. Por allá el salmista dice en el primer capítulo: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? No, cuando tienes esa delicia que habla aquí el salmista, es ese deseo, esa pasión por la palabra, de poder vivirla, ¿sí? No se trata nada más de leerla como un libro de historia. Esto no es un libro de historia, dice la misma Biblia nos dice que es palabra viva y eficaz, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos nosotros que restaurar esta puerta. Quiere decir que hay que vivir la palabra, hay que someternos a la palabra, ¿sí? Hay que vivir lo que Dios ha establecido, lo que nos ha dejado establecido. La Biblia es nuestra guía, nuestro mapa para poder llegar, ¿sí?, al reino de los cielos, ¿sí? De otra manera, si no restauramos esta puerta, no podemos vivir agradando a Dios, porque estaremos viviendo, ¿sí?, no conforme a la palabra. Entonces hay que restaurar esta puerta forzosamente. Recordamos por ahí la fuente de bronce en el tabernáculo. Se dice que esta fuente, el fondo de esta fuente fue hecha con los espejos de las mujeres de Israel. Quien se lavaba ahí la cara miraba forzosamente su reflejo cuando se acercaba a ella. Quiere decir que nosotros, cuando nosotros vamos a la palabra nos muestra a nosotros nuestra condición espiritual, cómo estamos viviendo. Tenemos que utilizarla como un espejo. La palabra nos dice: hey, nosotros estamos conscientes de cómo somos, cómo vivimos. Si estamos viviendo conforme a la palabra, no lo estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra, ese tiene que ser nuestro espejo. Si, caray, la palabra dice que yo tengo que vivir de esta manera y no lo estoy haciendo. La palabra me dice que yo debo de hacer esto y no lo estoy haciendo, ¿sí? Es el espejo el que nos hace ver cuál es nuestra condición, nuestro caminar, y tenemos que entonces restaurar esta puerta. Todo es en base a la palabra. La palabra nos lava, nos redarguye, nos edifica, ¿sí? Dice su palabra ahí en 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por ahí estamos estudiando por ahí las Sagradas Escrituras los lunes, ¿sí? Y vemos cómo nos habla la palabra, ¿sí? Son enseñanzas que tenemos que aprender, son cosas que tenemos que, pero a veces no nos gusta la enseñanza, no nos gusta la palabra, nos gusta venir al culto, nos gusta levantar la mano, nos gusta la adoración, nos gusta la bendición y estar recibiendo de Dios, pero ¿qué de la instrucción? ¿Qué del conocimiento? ¿Qué del buscar la palabra? ¿De qué es lo que Dios nos dice en la palabra? ¿Sí? Hay que meternos a la palabra de nuestro Dios. Sabemos que la Biblia es eterna, es inspirada por Dios, viva, eficaz, cortante. Su contenido es espíritu y vida, es un arma defensiva, ¿sí?, contra Satanás. Es poder de Dios, es perfecta, fiel, recta, es divina. Por lo tanto, hay que someternos a ella. Hay que restaurar esta puerta. De ahí tenemos la puerta de los caballos. Nehemías 3:28. Nombre de Jesús. Después, la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. El nombre de esta puerta, la puerta de los caballos, recibía este nombre porque era la que usaban los jinetes cuando regresaban de la guerra victoriosos. Y esta puerta daba justo al palacio. Cuando la Biblia nos habla de restaurar esta puerta, la puerta de los caballos, nos habla de que no debemos confiar en nuestra fuerza, ¿sí?, en nuestro valor, sino en la que viene de Dios, ¿sí? Al restaurar esta puerta, daremos lugar a que Dios pelee las batallas por nosotros. Y su palabra en Efesios 6:10, 11 y 12: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si vamos allá al libro de Job, Job nos habla de las cualidades del caballo, allá en el capítulo 39, del verso 19 en adelante, nos habla de las cualidades que tiene caballo. Nos habla del verso 19 antes decíamos, nos habla de fuerza, nos habla de hermosura delante de Dios, nos habla de soporte ante la lucha, se mantiene siempre firme, no se agacha. El caballo está firme y enfrenta. Siempre hemos visto a través de toda la historia, el caballo es el animal que siempre ha estado en todas las batallas, siempre lo encontramos en las luchas. Y aunque están de frente las lanzas, aunque está de frente el enemigo, aunque estaba atacando, si vemos en todas esas batallas, en la historia secular, ¿sí? El caballo el que iba y no se detenía, el caballo no daba la vuelta, el caballo no retrocedía. Muchos morían, pero no daba la vuelta, se mantenía firme en la batalla, ¿sí? Nos habla de su valor, de su dependencia. Bueno, el Job no está haciendo referencia a su dependencia de Dios. Nos habla de que no son creyentes que vuelven atrás, que nosotros no le damos la espalda a la lucha, nosotros no le damos la espalda al enemigo, nosotros tenemos que enfrentar la batalla, que tenemos que seguir adelante, pero tenemos que confiar en que es Dios el que pelea por nosotros, así que no son nuestras fuerzas, aunque venga el enemigo, ¿sí? No se amedrenta, sino que depende de Dios, ¿sí? Dice ya en el verso 24, ya en el libro de Job, la trompeta suena del cielo y el creyente está presto a oír su sonido, listo siempre para la guerra. Entonces, vemos aquí, hay el libro de Proverbios, en el capítulo 21, 31, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista, se le pone armadura y está presto y jinete y listo para salir a enfrentar al enemigo, pero la victoria viene de Jehová. No debemos de olvidar eso. Por lo tanto, hay que restaurar esta puerta, no confiar en nuestras fuerzas, no confiar en que yo lo voy a lograr, en que yo voy a poder obtener la victoria. No, la victoria viene de arriba, la victoria viene del cielo, ¿sí? Restauramos esta puerta para poder enfrentar las batallas sometidos a Dios. De ahí tenemos la puerta de Efraín. Nehemías 12, verso 39. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, de la torre de Arnel, la torre de Arnea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. La puerta de Efraín, restaurar esta puerta, a veces se le llama la puerta de los frutos, la puerta de la doble bendición. Es necesario mantener una vida de comunión con Dios, con el Espíritu Santo, porque Él es quien nos va a llevar a dar fruto. De lo contrario, pues será la carne la que lleve los frutos, y eso no le agrada a Dios. Por allá, Gálatas nos habla sobre el fruto. Pablo nos habla que la carne y el espíritu contienden, ya que no pueden vivir juntos. El creyente debe decidir si andará conforme a la carne o conforme al espíritu, ¿sí? Sabemos que andar conforme a la carne nos lleva al pecado y el pecado a la muerte, ¿sí? El creyente que restaura esta puerta, la puerta de Efraín, decíamos la puerta de la doble bendición, será reconocido por sus frutos y caminará en cada uno de ellos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, ¿sí? Dominio propio, fe. Cada uno de ellos así va a caminar el creyente que tiene restaurada, ¿sí? Esta puerta simboliza
fructificación, el dar frutos. Por allá el Señor mismo en el Evangelio de Juan nos habla en el capítulo 15 y dice: yo soy la vid verdadera, ¿sí? Y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿sí? O sea, ya lleva fruto, que dice el Señor, lo voy a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? Reconocemos a Dios, por ahí la puerta del caballo que acabamos de ver, que la victoria viene de Él. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Vemos entonces, en Mateo también nos habla y nos dice cómo reconocer a alguien. Dice: pues por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Si no tienes restaurada esta puerta, no puedes dar buenos frutos, ¿sí? Hay que restaurarla, hay que procurar siempre buscar dar el fruto, ¿sí?, del Espíritu Santo, ¿sí? Y caminar en ese amor, en ese gozo, ¿sí?